pasado 9 de este mes, el presidente Noboa notificó y dispuso al Consejo Nacional Electoral para que continúe con el proceso previsto para que los ecuatorianos acudan a las urnas, de acuerdo con los decretos ejecutivos 162 y 163, con los que convoca la consulta popular. En total son 10 preguntas, 6 de la consulta y 4 del referendo. Se estima que las votaciones podrían realizarse a finales del mes de abril. El costo aproximado de la consulta se estima de entre 50 y 55 millones de dólares y se hará de acuerdo al último censo, es decir, con referencia a los 13,65 millones de habitantes, tomando en cuenta a los jóvenes que hasta abril cumplirán los 16 años de edad. Como siempre lo manifesté en anteriores vídeos, yo desde el comienzo estuve en desacuerdo con esta consulta. Primero, con la pregunta de los casinos, que felizmente el presidente la eliminó, dio marcha atrás. Y con las demás, porque tranquilamente se las puede tramitar vía Asamblea Nacional. Así evitaríamos el gasto de los 55 millones, que en esta crisis pues es imperdonable despilfarrar la plata. El único que saldrá beneficiado es la imagen del presidente, porque más bien este trámite se traduce en una campaña política anticipada y el costo se lo transfiere al pueblo. Tras el proceso de consulta popular y referendo impulsado por el presidente de la República, Daniel Noboa, comienza a materializarse. El 9 de febrero, el primer mandatario firmó los decretos para convocar a los ecuatorianos a las urnas y responder 10 preguntas. 6 preguntas corresponden a la consulta popular, mientras que las 4 restantes pertenecen al referendo. Y pongan mucha atención, la consulta popular y el referendo se realizarían en abril, según el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. El presupuesto que se estima destinar para este proceso es de aproximadamente 55 millones de dólares. El Consejo Nacional Electoral trabaja en paralelo en la planificación de las elecciones presidenciales 2025 y en el proceso para realizar la consulta popular y referendo que deberá efectuarse en los próximos meses. De este último, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, estima que pueda realizarse en abril. En el caso de que nosotros pudiéramos unificar las dos fechas, esto es 15 días, y seamos notificados hoy, por ejemplo, la fecha tentativa de llevar adelante este proceso es el 7 de abril. Sin embargo, nosotros podríamos llevarlo adelante hasta el 14 de abril. Esto significa siempre llevar una elección de esta naturaleza a un domingo. Si bien el organismo electoral ya fue notificado sobre el referendo, aún no se cumple este proceso en torno a la consulta popular. Si se trata de un referéndum, tenemos 45 días para convocar y 60 días para llevar adelante el proceso. Cuando se trata de consulta popular, tenemos 15 días para convocar, pero también 60 días para llevar al proceso. Sin embargo, Pita asegura que ya existe un presupuesto estimado para realizar la consulta y el referendo. Hay un trabajo previo que se ha venido realizando en el Consejo Nacional Electoral y establece aproximadamente 55 millones, que es lo que costaría llevar adelante esta consulta popular. Con corte al 9 de enero, el nuevo registro electoral es de más de 13.6 millones de personas. Según datos del CNE, este padrón se hizo tomando en cuenta a los jóvenes que cumplirán 16 años hasta abril. La ingeniera Joyce de Ginata, en una entrevista con Carlos Vera, pone de manifiesto su total confianza que tiene en el manejo económico del país por parte del presidente Daniel Noboa. Porque se trata de un millennial que está como presidente y que además el 40% de ecuatorianos como él son también millennials. Que el tamaño del Estado, es decir, la burocracia, como la derecha sobre todo despectivamente llama a los funcionarios públicos, debería ser disminuida. Que hay exceso de personal. Pero lo que habría que preguntarle a la señora de Ginata es con respecto a qué parámetro habla ella, basándose en qué cifras. Alegremente deberíamos cancelar doctores, profesores, porque ellos son los funcionarios públicos, pues. A policías quizás, bomberos. Una cosa son los deseos que por pura idiosincrasia y dogmas políticos, la rancia derecha, sobre todo en América Latina, odia todo lo público y lo destruye o deja de mantenerlo, siquiera,
para que se deteriore y que entre la empresa privada. Es decir, ellos nos crean el problema para luego vendernos la solución. Ahí en las hidroeléctricas tenemos un claro ejemplo. El exministro Alvite no movió un solo dedo, no dio mantenimiento a las centrales siquiera. Es más, este vago sinvergüenza ni siquiera leyó el contrato de la compra de energía a Colombia. Este personaje sí que es un inservible vividor y se lo mantuvo en el cargo. Pero ahí, doña Joyce, el señor Dajic, el señor Abelardo Pachano, ni Mauricio Pozo no dicen nada de nada. Se quedan chitón mochitón. Estos últimos 7 años ya estuvimos en manos de la derecha y nos ha ido así de mal. Ingeniera, su primera impresión de este paquete de medidas. Pienso que el actual presidente ha recibido un país quebrado y realmente no es mago. Elegimos a un presidente, un millennial, que se pone con la época, actúa rápidamente y presiona por lo que él cree que es justo. ¿Qué más queremos? Yo creo que estamos exigiendo siempre deme, pero no cómo reestructuramos. Que quieren que de afuera nos den la plata, pero acá el sacrificio de ninguna manera. Eso no puede continuar. ¿Qué opina que el sacrificio está básicamente sea del sector privado? 15% de IVA, que es un impuesto general, pero que terminarán desplazando el efecto hacia abajo. Bancos, ya sabemos cuánto. Empresas con grandes utilidades también. La posibilidad de el ISD subirlo a 5 puntos otra vez, 5%. Solamente al sector de la construcción se le da un alivio con IVA de 5%. Bueno, uno tiene que, ante una quiebra de una empresa o de un país, tiene que actuar en forma responsable. ¿Eso qué significa? Que tenemos nosotros que pedir también una respuesta al sector público. Es decir, si se está quebrado, muy bien, quitemos el tema de los subsidios de los combustibles, pero quitemos a la mitad de la burocracia, que no es necesaria. Es lo primero que se hace en cualquier parte del mundo. Tenemos que comenzar a actuar aquí, más aún que está un millennial que es responsable en la presidencia. Quitar a la mitad de la burocracia. Cuando se le pedía una cosa menos drástica, Guillermo Lasso decía, ¿a quién? ¿A policías? ¿A militares? ¿A médicos? ¿A maestros? Son casi el 90% de los empleados del Estado. ¿Ustedes quieren que nos quedemos sin eso? Pero ese es un cuento que tiene décadas. ¿Quién ha contado a los militares? ¿Cuántas horas trabajan los militares? ¿Cuánto aporta la sociedad civil al cambio del país? ¿Cuánto? ¿Lo hemos contado? No. Lo que hacemos es deme. Y el que va a Carondelet tiene que tratar de parchar en lo que más pueda lo que le han dejado el anterior que estuvo de Papá Noel. Y ya no podemos tener Papá Noel, tenemos que tener constructores. Sin embargo, en esta medida, a los militares, la de seguridad quiero decir, les debemos en buena porción la mejoría que ha habido en seguridad. Ahorita los vamos a apretar. Digamos, yo pienso que los militares son lo máximo, pero hay que reestructurar el cómo, porque los militares sí saben cómo actuar, pero tenemos que tener una que lo pueda hacer, Daniel Noboa, una estructura bien concertada para que se hagan las cosas como se deben hacer y en el momento importante. Tenemos que zafarnos de toda esa cloaca, de todas esas benditas cosas que las vivimos hace 15 años. ¿En un año? Digamos, yo diría que si fuera una persona que no tiene 35 años, diría yo en 20 años. Pero como tenemos a un millennial de 36, yo no creo que sea un año, pero cerca del año sí se pueden hacer cambios radicales. La ex candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, en una entrevista manifestó que a pesar de difamaciones, de persecuciones, a pesar de que los grandes medios de comunicación son usados para informar en contra de la Revolución Ciudadana y Rafael Correa en particular, con titulares tendenciosos, el partido político de lejos es el más fuerte y organizado del país. Habló directamente de Teleamazonas,
de Coavisa, del Diario Expreso, El Universo. Habló de cuando Noboa era candidato, de su poder de convencimiento, ayudado por los millones de dólares que lo patrocinaron, pero de su falta de preparación. Pensar en esos padres, en esas madres que regresan a su casa desesperanzados, que llegan a la casa, que no pudieron conseguir un trabajo, que les toca mirar a los ojos a sus hijos y acostarlos a dormir, mientras los hijos les dicen, tengo hambre, y ese día no hubo para comer. 7 millones de personas pobres, casi la mitad de la población. 5 millones de personas viven con menos de $3 al día. 2 millones de personas viven con menos de $2 al día. Si eso no nos quita el sueño, entonces ¿qué? Claro. Aquí hay que pensar en lo colectivo. No se trata de que yo estoy bien o yo tengo para comer. Se trata de que también tienes que pensar en el prójimo. Ahí hay niños. A la gente le encanta hacer obra social, ir y llevar en Navidad, regalar lo que ya te sobró en la casa. Eso no es dignidad. Está bien regalarle algo a alguien. Pues Pero que el mejor, lamentablemente no hay Estado. el mejor regalo que le puedes dar es que se respete su dignidad. Un ser humano no puede perder su dignidad. Podemos perder todo menos la dignidad. Ellos no merecen caridad, merecen justicia social, educación pública de calidad y gratuita, salud pública de calidad y gratuita. Que un Estado deje morir a sus niños, a sus adultos mayores, a sus ciudadanos, porque no hay medicinas, porque despidieron a los médicos, porque están dañados los quirófanos. Entonces significa que ese es un Estado fallido y que quien está gobernando tiene que dar un paso al costado. Queremos agradecer los comentarios que hay en redes sociales y también en la señal de YouTube. Teófilo Cabrera, Rodrigo, Gladysita Navarrete nos está escuchando también, nos está mandando mensajes como Andá Bustamante, Bruno Rojas, los tenemos ahí en contacto, así que sigan enviando sus mensajes, coméntenos, si hay preguntas ya nos van a hacer llegar y yo desde aquí las voy leyendo. Igual nosotros no vamos a votar por Novita, dice Rodrigo. Bueno, pero todavía no hay elección, así que espérense un ratico todavía. A ver, que alguien me está diciendo consuegra, acabo de verlo allí. ¿Quién dice eso? ¿Qué pasa? Monline Kike dice, consuegra, te quiero mucho, abrazo, jaja. Bueno, ya tienes un consuegro por ahí. Pero por favor. Luisa, la otra pregunta que cabe, porque además Y si les presento a mi hijo, es guapo, es bien guapo. Por eso no lo saco nunca. Exacto. A ver, la otra parte obviamente no nos hemos visto para conversar en entrevista. ¿Y cuál crees que fue el error que no volverías a cometer en una campaña? Sí, hay un error que no volvería a cometer en una campaña y es no tener más control yo de las actividades que realizaba como candidata. Ya. Porque ¿Quién tenía el tú control estabas- entonces? tú estabas, la gerencia campaña, llegaban ya. los pedidos a la gerencia analizaba y decía, aquí sí, acá no. Creo que debí haber tenido un poco más de control sobre mi agenda, ¿no? Muchas gracias amigos por la atención prestada, por su participación comentando, dando likes y compartiendo el contenido. Seguimos mañana.